Buenos días y feliz sábado. Estaba pensando ahora mientras estaba sentada ahí, digo, siempre pasamos al sermón y vamos derecho al tema básicamente para los adultos y los pobres niños los dejamos ahí a un lado. Y me estaba acordando, eh, fin de semana pasado, empezando el jueves, estuvimos en un campamento muy hermoso con una de las iglesias de Utah, con los jóvenes y niños de una de las iglesias de Utah, eran aproximadamente 100 personas participando. Fue muy, pero muy bendecido. Y recuerdo una ilustración que usé para alentarlos en esa ocasión. Y quería compartirla esta vez con los niños. Saben que a veces, sin querer, nosotros los adultos no les hablamos correctamente a ustedes los niños. Es más, en nuestro afán, algunas veces por querer evitarles algunos dolores o evitarles algunos fracasos o evitarles algunas cosas que tal vez pudieran llegar a dañarlos, eh, nosotros los adultos muchas veces les hablamos a ustedes y lo que hacemos es nada más ni nada menos que tirarles el ánimo abajo. Y saben que las palabras que nosotros decimos como adultos tienen muchísima influencia. Eh, y pueden hacer de ustedes niños o personas allá arriba sirviendo al Señor o personas allá abajo que no sirvan ni a la comunidad ni al Señor. Entonces hoy les quiero traer el relato de qué pasó en una ciudad donde vivían sapos. A ver, de los niños, ¿cuánto les gustan los sapos y las ranas? ¿Puedo ver las manos? ¿A qué niño le gustan los sapos y las ranas? Son lindos, pero ¿Ailín te gustan los sapos y las ranas? Sí. Bueno, son las ranas. Ok. Resulta que en este lugar vivían muchos sapos y muchas ranas. Entonces, decidieron un día, que había una montaña bien lejos así, decidieron que los sapos iban a jugar todos una carrera. Y el que llegara a la montaña se llevaba el premio más grande. Entonces, todos los otros sapos miraban así, ¿verdad? Como se hacen en todas las carreras, ¿verdad? Fueron a echarle porras a los sapitos que iban a correr esa carrera. Y se pusieron todos en la línea de largada y de repente disparan, ¿verdad? Y empiezan los sapos a saltar y saltar y saltar. Y hubo unos que iban con una fuerza tremenda. Y la gente no, los sapos que estaban allí a los costados al principio empezaron, dale sapito, tú puedes. Y empezaron todos a echarle porras a los sapos. Vamos, vamos, vamos. Pero de repente, a medida que iban avanzando la carrera, empezó a haber otro grupo de sapos más cerca de la montaña que decía, no, tú no puedes, no sirves para nada, olvídate, no vas a llegar, no naciste para eso, olvídate. Y empezaron los sapos a salirse para un lado y para el otro, para un lado y para el otro. Pero de repente ven uno que saltaba y saltaba y saltaba y saltaba y seguía y seguía. Y la gente más le gritaba, salte sapo, sal de ahí, esto no es para ti, eres un perdedor, no sirves para nada. Y el sapito seguía saltando, 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 saltando. Y más fuerte todavía le gritaba, sal de ahí sapo, no hagas el ridículo sapo, eso no es para ti. Hasta que el sapito llegó a la meta. Entonces, los otros que habían estado en la carrera y que abandonaron, se acercaron rápido al sapito para felicitarlo y decirle, sapito, ¿cómo hiciste? Porque nosotros nos empezaron a gritar todas esas cosas y abandonamos, pero tú seguiste. ¿Cómo hiciste? Y el sapito los miró y le dice, ¿qué? Esto que parece muy cómico tiene el sentido de enseñarnos que ante el comentario negativo de los demás nos hagamos sordos, como ese sapito. Así que cuando venga algún maestro, cuando venga algún adulto, cuando venga algún compañero de clase o alguien a decir, tú no puedes, tú eres un burro, tú no sabes, tú eres fea, tú eres esto, tú eres aquello, recuerden la moraleja del sapito, sean sordos para esos comentarios y sigan avanzando, porque con Dios la meta se puede alcanzar. Ahora vamos con los adultos. Les voy a invitar para que vayamos a la palabra de Dios y nos vamos al capítulo 24 del libro de Lucas. Y dijera el pastor, creo que era el pastor
no me acuerdo si era bullón o bor. Quiero escuchar el ruido más lindo que hay en la iglesia, que es el pasar las páginas de la Biblia. Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. ¿Estamos ahí? Bien. Señor Dios, ahora que vamos a abrir su palabra, que como ocurrió en el Pentecostés, Señor, su Espíritu Santo descienda con poder. Que este ser humano completamente imperfecto y pecador desaparezca de la vista y que usted sea el que se manifieste. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dice así, versículo, vamos a hacer un breve resumen y después vamos a leer específicamente la historia. Nosotros sabemos que el capítulo 24 de Lucas está hablando ni más ni menos que de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, dice que fueron a ver el sepulcro, las mujeres fueron las que llegaron primero, dicho sea de paso, hay una mujer en especial que llega primero y es a la que se le había perdonado más. María Magdalena es la que llega primero al sepulcro del Señor Jesucristo y es la que tiene la exclusividad de poder ver y hablar, tener un diálogo con nuestro Señor. Después de eso fueron ellas a contar a los discípulos que estaban escondidos en el piso alto de aquella casa, estaban escondidos por miedo a los judíos y salen rápidamente dos de los discípulos, Juan y Pedro, corriendo. Juan corre más rápido que Pedro, dentro de otras cosas porque también era más joven, y evidentemente tenía otra agilidad, pero Juan no entra al sepulcro, sí entra Pedro, ¿verdad? Y ve todo como estaba todo allí, y salieron y se fueron a donde estaban los otros. Ese mismo día, capítulo 24, versículo 13, vamos a empezar a leer, yo tengo aquí la versión Dios habla hoy, dice así: aquel mismo día, 2 de los discípulos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban hablando de todo lo que había pasado, y mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero aunque lo veían, algo les impedía darse cuenta de quién era. Jesús les preguntó: ¿de qué van hablando ustedes por el camino? Se detuvieron tristes, y uno de ellos, que se llamaba Cleofas, contestó: ¿eres tú el único que ha estado alojado en Jerusalén y que no sabe lo que ha pasado allí en estos días? Él les preguntó: ¿qué ha pasado? Le dijeron: lo de Jesús de Nazaret, que era un profeta poderoso en hechos y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo los jefes de los sacerdotes y nuestras autoridades lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaran. Nosotros teníamos la esperanza de que él sería el que había de libertar a la nación de Israel, pero ya hace 3 días que pasó todo esto. Aunque algunas de las mujeres que están con nosotros nos han asustado, pues fueron de madrugada al sepulcro y como no le encontraron el cuerpo volvieron a casa y cuentan que unos ángeles se han aparecido y que les han dicho que Jesús vive. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como las mujeres habían dicho, pero a Jesús no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: qué faltos de comprensión son ustedes y qué lentos para creer todo lo que dijeron los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Mesías estas cosas antes de ser glorificado? Luego se puso a explicarles todos los pasajes de las Escrituras que hablaban de él, comenzando por los libros de Moisés y siguiendo por todos los libros de los profetas. Al llegar al pueblo donde se dirigían, Jesús hizo como que iba a seguir adelante, pero ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque ya es tarde, se está haciendo de noche. Jesús entró pues para quedarse con ellos. Cuando ya estaban sentados a la mesa, tomó en sus manos el pan y habiendo dado gracias lo partió y se lo dio. En ese momento se les abrieron los ojos y reconocieron a Jesús, pero él desapareció. Y se dijeron el uno al otro: ¿no es verdad que el corazón nos ardía en el pecho cuando nos venía hablando por el camino y nos explicaba las Escrituras? Sin esperar más, se pusieron en camino y volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 apóstoles y a sus compañeros, que les dijeron: de veras ha resucitado el Señor y se les ha aparecido a Simón. Entonces ellos dos le contaron lo que les había pasado en el camino y cómo reconocieron a Jesús cuando partió el pan. Y vamos a parar ahí.
Dos discípulos van caminando. Obviamente no son los dos que estaban en el aposento alto, no eran ni Pedro ni Juan. Allí se nos da el nombre de uno de ellos, que es Cleofas. Van caminando rumbo a esta ciudad que, como dice la palabra de Dios, queda aproximadamente unos 11 kilómetros de Jerusalén. Han partido de Jerusalén, la fiesta ha terminado para buena parte de los judíos, la crucifixión también ha terminado. Se corre la voz entre algunos de los discípulos que Jesús ha resucitado, pero todo queda ahí. Y estos vienen tristes, caminando rumbo a Emaús. Iban hablando de todo lo que había acontecido. Pero mientras están caminando, un tercer personaje se les une y comienzan a hablar y comienzan a dialogar. Y hay tristeza en el rostro de estos discípulos. Y cuando el Señor Jesucristo les pregunta qué ha pasado, ellos están en cierta forma hasta asombrados, tristemente asombrados de que todo lo que aconteció unos días atrás, este individuo no sabe absolutamente nada. Increíblemente, el Señor ha velado de alguna forma a su persona, que ellos no pueden reconocer que es Jesús mismo el que va allí. Y allí van por el camino polvoriento, por momentos hasta el mismo Jesús deteniéndose como para tomar aliento. Los va siguiendo constantemente y a medida que va dando paso tras paso y que va preguntando y que va dialogando, les va mostrando cómo se tenía que cumplir lo que el Señor les había anunciado. Cosas que hasta este momento ellos no habían logrado comprender, no habían logrado entender y por lo tanto su fe no estaba fortalecida. Pero las cosas no terminan ahí. Van caminando y mientras van caminando, cuando quieren acordar, empiezan a aparecer casitas aquí y allá porque se van aproximando al pueblo de Emaús. Y cuando llegan a Emaús, que era el destino que tenían estos dos discípulos, ya era de noche. Y antes de entrar ellos a la casa, Jesús hace como que va a seguir de largo. Y ellos dicen, no, quédate con nosotros esta noche. Ya ha avanzado demasiado la hora, no te vayas, quédate aquí, pasa con nosotros. ¿Saben? Si esos discípulos no le hubieran dicho a Jesús que se quedara, Jesús hubiera seguido de largo, pero esos discípulos hubieran perdido una gran bendición. Jesús no se iba a quedar con ellos obligando a estos discípulos a darle alojamiento, porque Jesús no obliga absolutamente a nadie, pero sí acepta la invitación que nosotros le hagamos a venir a nuestra vida, y Él está dispuesto a quedarse con nosotros. Dice que allí cuando estaban ya en la casa, Jesús se le concedió, como era el invitado, por así decirlo, el que estaban dándole alojamiento, se le concede la cabecera. En ese momento estaba preparada una cena a base de panes. Y cuando Jesús hace cierto movimiento con las manos y va a bendecir los panes, dice el espíritu de profecía, ahí ellos alcanzaron a ver las cicatrices de los clavos. Yo me imagino la sorpresa que tuvieron estos dos discípulos. Haberse dado cuenta en ese mismo momento, porque fue allí cuando Él bendice la cena, que se le abren los ojos y darse cuenta de que a lo largo de estos 11 kilómetros el Señor mismo ha estado con ellos y el Señor mismo les ha ido instruyendo. Yo no me puedo imaginar el gozo, el asombro, la alegría, la sorpresa que tuvieron estos discípulos de saber que el mismo maestro al cual estuvieron siguiendo por 3 años y medio y que ahora Él viene acompañándolos, está allí sentado a su mesa. Eso debe haber sido una experiencia fuera de serie. Pero dice que en ese mismo momento, cuando ellos reconocieron quién era el Señor Jesucristo, Él desapareció de su vista. Pero yo me quiero detener en el versículo que viene después. Y dice, ¿no es verdad que el corazón nos ardía en el pecho cuando nos venía hablando por el camino y nos explicaba las Escrituras? Sin esperar más, se pusieron en camino y volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 apóstoles y a sus compañeros, a los cuales le dieron la buena nueva. Y me quiero detener en estos 2 versículos específicamente. ¿No es verdad que el corazón nos ardía en el pecho? Sabes, cuando tú tienes un encuentro con el Señor, cuando a tus ojos se le cae el velo y tú tienes ese verdadero encuentro con el Señor, tu corazón arde en tu pecho.
y no te puedes contener y tomas la misma actitud que tomaron estos dos discípulos, que no les importó que era de noche y salieron inmediatamente, estaban cansados, habían caminado 11 kilómetros, se habían detenido varias veces en el camino por el cansancio y sin embargo, ahora que estaban en la casa, a puertas cerradas, pudiendo disfrutar una cena caliente, están dispuestos a dejar esa cena como la dejaron, echar marcha atrás, abrir esa puerta y salir corriendo nuevamente a Jerusalén sin importar la hora que era. Y déjame decirte que en aquel tiempo nadie andaba por las calles, los caminos de noche, porque tu vida peligraba. Pero a ellos no les importó, porque había algo en el corazón de ellos, había ese fuego que los estaba consumiendo, que les impedía quedarse en el lugar donde estaban. Tenían que ir a contar al mundo que Cristo había resucitado, que Cristo se les había aparecido, que Cristo era verdad, que Cristo era real, que Cristo estaba nuevamente ahí. Jeremías 29. Fue el versículo que se leyó como lectura bíblica. Y dice así: si digo no pensaré más en el Señor, no volveré a hablar en su nombre, entonces tu palabra en mi interior se convierte en un fuego que me devora, que me cala hasta los huesos. Trato de contenerla, pero no puedo. Ese era el sentimiento que tenían en ese momento los discípulos. El Señor había estado caminando con ellos 11 kilómetros explicándole las Escrituras. El Señor había estado con ellos 11 kilómetros explicándole cuál era todo el plan. El Señor había estado reforzando la fe de ellos. Han tenido un encuentro cara a cara ahora al ver sus manos, al estar partiendo el pan con ellos. No llegan a comer la cena, pero ese fuego dentro de ellos arde de forma tal que no pueden contenerse. Les quema adentro, les impulsa a seguir adelante y tienen que llevar el mensaje. Mis queridos, en la palabra de Dios hay una y otra vez la asociación del fuego con la manifestación de Dios. Ni más ni menos podemos ir a Primera de Reyes, capítulo 18, versículos 20 al 40, que no vamos a leer en esta oportunidad, pero todos sabemos que habla de la experiencia de Elías. Allí el Señor manifestó su presencia al consumir no solo el sacrificio, sino el agua, las piedras y todo. No quedó nada de ese lugar. El Señor arrasó con todo con ese fuego devorador. La presencia de Dios estaba allí. Igualmente en Hechos capítulo 2 y versículo 3 nosotros tenemos la presencia de Dios a través del fuego. Cuando se le aparece a los que estaban todos allí reunidos, más de 100 personas, 120 para ser más exactos, estaban todos reunidos orando. La iglesia unánime orando estaba allí, se aparecen como lenguas de fuego y era ni más ni menos que la presencia del Espíritu Santo en cada uno de ellos. Mi pregunta para ti y para mí esta mañana es: ¿hemos sentido alguna vez el fuego de Dios en nuestro corazón? ¿Hemos sentido que alguna vez nos ardía el pecho en nuestro corazón? ¿Hemos sentido alguna vez ese fuego que nos cala hasta los huesos y que no puedo mantenerme? ¿Sabes qué? El fuego, entre otras cosas, lo que hace es que te hace a ti un gigante, el fuego. Hace de ti un gigante, hace de ti una persona que no le importa nada lo que se le ponga delante con tal de dar a conocer el mensaje de Cristo al mundo. Ese fuego es el que hizo que David pudiera derrotar a Goliat, un jovencito, un niño, incapaz siquiera de portar la armadura que tenía que haber portado para defender su vida frente a un gigante, con solo unas piedritas y una honda. ¿Ustedes creen que fue la honda y las piedritas lo que derribó a Goliat? No, señor, fue el poder de Dios que había. Eso fue lo que derribó a Goliat. Pero ese David tenía el fuego de Dios en su corazón y estaba dispuesto a dejarse usar por el Señor para derribar ese gigante. A David lo que le encendió fuego fue cuando vio cómo Goliat se mofaba de Dios y no lo pudo tolerar. Qué distinto es a veces a nuestras actitudes. Cuando escuchamos que se mofan del Señor y nosotros callamos. Cuando escuchamos, cuando nos dicen, fanáticos, y nosotros callamos. Cuando otros presentan errores que no están en la palabra de Dios y nosotros callamos. David no se pudo quedar callado y alabo a Dios porque no permitió que David se callara. Alabo a Dios porque no permitió que David se quedara de brazos cruzados, sino que al contrario, tomando lo que tenía y en el nombre de Dios, fue adelante a desafiar a ese gigante. Cuando hay fuego en nuestro corazón, no importa el gigante que se nos ponga delante. Este fuego que nace en tu corazón, que es producto del Espíritu Santo viviendo en nosotros, es el que nos hace depender y vencer como hizo Elías. No importó
que toda una nación estaba a favor de un Dios que no servía para nada. No importó que toda una iglesia estaba a favor de un Dios que no servía para nada. Él era único. Y así todo. No tuvo temor, no tuvo vergüenza, no le importó el qué dirán, no le importó absolutamente nada. Dijo, el honor de mi Dios está primero. Elías no sabía cómo iba a responder Dios. En ningún momento Dios le había dicho a Elías cómo iba a orar. Pero lo que sí sabía Elías, que confiaba en un Dios que tiene poder. Y sí sabía en quién estaba confiando. ¿Sabes? Ese fuego del Espíritu Santo en el corazón tuyo y mío hace que podamos ver cosas positivas donde los demás ven lo negativo. Y si no, pensemos en Josué y Caleb. 12 fueron enviados a ver la tierra prometida, la cual estaban a punto de entrar. A punto. 10 fueron capaces de convencer al resto de la iglesia y decir, no se puede. Josué y Caleb no mintieron. Dijeron, sí, es tierra de gigantes. Sí, pero también es la tierra que Dios dijo que nos la va a dar, que fluye leche y miel. Y a prueba acá tenemos un racimo de uvas, que tuvimos que traerlo entre 2. Pero ellos nunca mintieron. Nunca dijeron que iba a ser fácil conquistar la tierra. Pero ellos dijeron que en el nombre de Dios se podía. A pesar de lo negativo que los otros vieron, ellos dieron un informe positivo. 2 contra 10. Desgraciadamente, el resto creyó a los 10. Y déjame decirte que no siempre la mayoría tiene razón. 2 estaban de parte de Dios. El resto no lo estaba. Y estamos hablando del que se llamaba el pueblo de Dios. El pueblo al que el Señor había estado conduciendo por más años de lo que realmente debería haber sido, porque era para haber entrado rápidamente en esa tierra, pero la incredulidad de ellos, manifestada en esos 10, y después en el resto del pueblo contagiada, los llevó a seguir peregrinando. 40 días se transformaron en 40 años. El fuego ese que arde en el corazón del discípulo de Cristo es el que lo lleva a la acción. El fuego en el corazón del discípulo es el que le lleva a quemar las escorias de las excusas. El fuego del Espíritu Santo es el que nos hace salir de nuestra zona de confort. Estos discípulos estuvieron dispuestos a regresar por el camino de Emaús a Jerusalén a pesar de su propia vida. Y yo te pregunto a ti, me pregunto a mí, ¿estoy dispuesta a dar mi vida por Cristo? Y yo te voy a dar la respuesta. Ni siquiera la tienes que pensar. No. No estamos dispuestos. ¿Y sabes por qué te digo que no estamos dispuestos? Quiero que vayas conmigo al libro de Lucas, capítulo 9, versículo 60. Capítulo 9 del libro de Lucas, versículo 60. Y dice así el Señor Jesucristo. Jesús les contestó, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios. Mis queridos, no estamos dispuestos a seguir el Maestro en la medida que Él quiere que lo sigamos. ¿Saben por qué? Porque aún no tenemos el fuego del Espíritu Santo dentro de nosotros. Porque si Alba tuviera el fuego del Espíritu Santo dentro de ella, estaría dispuesta a ir por Jesucristo aún hasta la muerte. Pero ¿saben qué? Todavía somos parte de estos muertos que entierran a sus muertos. Todavía seguimos poniendo excusas para no hacer la obra que el Señor nos ha llamado a hacer. Todavía seguimos poniendo mi tiempo, mi familia, mi casa, mi trabajo, mi carro, mi cuenta bancaria, mi. Mis miedos. Pero que hay sí. Pero que hay sí. Pero que hay sí nada. Cuando el fuego del Espíritu Santo realmente esté en nuestro corazón, mis queridos, no habrá pie que se pueda mantener quieto en el lugar porque saldremos a predicar las buenas nuevas. Pero ¿saben qué?
muy a pesar de lo que nosotros podamos pensar. Ya necesitamos el Espíritu Santo. Porque Alba ha estado dormida por mucho tiempo. Y ya no es hora de dormir. Ya es hora de despertar. Ya es hora de que Alba empiece a dejar las excusas de que está cansada, de que trabaja mucho, de que no hay tiempo, de que hay tareas para hacer en el hogar, de que hay que ir aquí o allá. Porque esos me harán simplemente un miembro de la iglesia, pero no un miembro del reino de los cielos. Mis queridos, yo quiero ser uno de estos discípulos. Yo quiero ser como Cleofas. No le importó que estaba arriesgando su propia vida para ir nuevamente a llevar las buenas nuevas a esta gente. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el evangelio. ¿Cuánto más vamos a seguir esperando? ¿Cuántas más excusas vamos a seguir amontonando para no hacer la obra del Señor? ¿Cuándo vamos a permitir que el Espíritu, el fuego del Espíritu Santo queme nuestro interior, destruya nuestro ser y nos haga imagen de nuestro Señor Jesucristo? Porque hasta que eso no ocurra, no entraremos a la patria celestial. Y esto es en todos los aspectos. Me ha tocado conversar con personas a las cuales he tratado de instar a que empiecen a vivir una vida más saludable. No, pero es muy difícil. Pero yo estoy acostumbrada toda la vida. Mis padres, mis abuelos, mis tatarabuelos, todos comieron de la misma forma y ahí están vivos todavía. Y se murieron de viejitos mis tatarabuelos. Fantástico, me podrás decir todas las excusas que quieras. Yo lo único que te digo es lo que en escrito está, dice. Y dice que tu cuerpo y mi cuerpo son templos del Espíritu Santo. Y que Dios no habita en lugares inmundos. Y que a menos que le permitamos que Él haga la obra de transformación dentro de nosotros, nuestra mente estará llena de pudrición y no podrá comunicarse con nosotros. Y en los tiempos que nos está tocando vivir y en los que muy pronto estaremos viviendo, mis queridos, nuestra mente tiene que estar en sintonía con el cielo, porque Satanás imitará la voz de nuestro Señor Jesucristo y creeremos estar haciendo la voluntad de Dios cuando realmente lo que estamos haciendo es la voluntad de Satanás, aún dentro de la iglesia. Es por eso que necesitamos ser consumidos en este momento por el fuego del Espíritu Santo. Es por eso que necesitamos ser renovados a como dé lugar. Es por eso que necesitamos que el Espíritu Santo nos ayude a ordenar nuestra escala de valores, poniendo a Cristo en primero, segundo, tercero, cuarto y hasta último lugar en nuestra vida. Es por eso que necesitamos en este momento que el Espíritu Santo nos haga ver que el tiempo que tenemos no es nuestro tiempo. Es tiempo de Dios que nos está prestando para administrarlo y que nos dé sabiduría para administrarlo, porque resulta que tenemos tiempo para todo menos para Dios. Gastamos nuestras energías en el trabajo, en la casa, en la escuela y en todos lados, pero no en la iglesia. Nuestras fuerzas se debilitan en cualquier otra cosa, pero no en el servicio al Señor. Y no lo digo por ustedes, lo digo por mí. Si a alguno le sirva, lo toca. Lo toma. Pero yo estoy hablando de mí. Hasta las 10 de la noche me paso muchas veces en el trabajo. 12 horas. Llego a casa y les puedo asegurar que con la lengua de afuera. Y hay 2 programas que todavía quiero empezar con mi esposo. Pero ¿saben qué? No hay tiempo. ¿A ustedes les parece que eso puede ser? No, señor. Esa es una barata excusa que estoy levantando. Que no va a servir de nada delante del Señor. Es más, no sirve ahora. Y no va a servir tampoco en el futuro. Mis queridos, necesitamos que el fuego arda
dentro de nosotros. Necesitamos que el Señor nos mueva, necesitamos que el Señor nos levante, que nos saque de nuestra zona de confort. ¿Cómo podemos malgastar las bendiciones que el Señor nos está dando y no las empleamos para el avance de su obra? Miren, hace no mucho tiempo atrás, una persona me hizo una observación. Y estábamos hablando acerca de las vírgenes dormidas y la situación actual de nuestra iglesia. La iglesia en general hablábamos. Hasta que esa persona me apuntó directamente y me dice, Alba, tú estás dormida. Y yo quedé. Dice, sí. A pesar de todo lo que estás haciendo, estás dormida. Y en ese momento en mi cabeza algo hizo clic. Yo, tienes razón. Estoy totalmente dormida. Digo, porque si yo estuviera despierta, de lo poco que el Señor permite que entre a mi hogar, yo sacaría lo mínimo para mi manutención y el resto sería para la evangelización. Y no lo he estado haciendo. Y acá no estoy hablando de diezmos y ofrendas. El Señor nos iluminará a cada uno cómo usar la bendición financiera que nos está dando para el avance de su obra. Y Alba estaba dormida. Porque si el cielo fuera mi prioridad, tiempo, dinero, energías, salud, vida en general, estarían puestas en esa prioridad. Sin embargo, en la excusa de hacer una tarea misionera como estoy haciendo allá, 12 horas se están yendo. Como dice el Señor, haz eso, pero sin dejar de hacer la otra parte. Y estoy segura que si me pusiera a contar cuánto tiempo empleo en otras actividades, no estoy dormida. Estoy súper dormida. Mis queridos, debemos juntar con el Señor. Ya basta de desparramar. Necesitamos el fuego del Espíritu Santo ardiendo en nuestro ser. Necesitamos que nuestros pies salgan, se dejen de estar quietos como los tenemos y salgamos a predicar. No podemos seguir permaneciendo alimentándonos, que por Zoom, que por Internet, que por esto, que por aquello. Y solo lo único que hacemos es acumular y no salimos a dar. ¿Hasta cuándo vamos a seguir acumulando? ¿Por qué queremos seguir viviendo a leche cuando ya tendríamos que estar comiendo sólido y salir a dar de comer a las personas que están ahí muertas de hambre del Evangelio? Hoy el pastor decía, hay mucha gente que no quiere saber de Cristo, pero en mi mente inmediatamente algo vino y me dijo, pero hay otros que sí necesitan ser rescatados. Hay gente que sí está queriendo saber del Señor. Hay gente que sí quiere saber de las buenas nuevas. Hay gente que sí quiere la salvación, pero el pueblo de Dios está durmiendo. Pero después somos rápidos. Cuando otras denominaciones llegan con su evangelio y queremos tratar de destruir lo que nuestros hermanos están haciendo, porque decimos nosotros tenemos la verdad. Lo siento, vamos tarde. ¿Por qué tenemos que correr de atrás cuando el Señor nos dio la victoria? ¿Por qué tenemos que esperar que la ciencia lo pruebe para nosotros proclamar un régimen pro salud como el Señor dio desde el Génesis? ¿Por qué tenemos que esperar que la ciencia pruebe los 8 remedios naturales y que salgan otros que no tienen nada que ver con nuestra denominación, que ni siquiera tienen una afiliación cristiana, salir a hablar de los 8 remedios naturales y entonces nosotros sí levantamos la banderita y decimos, nosotros ya lo sabíamos desde el 1800? ¿Por qué tenemos que correr de atrás? ¿Saben por qué? Porque no está el fuego del Espíritu Santo ardiendo en nuestro ser.
Porque si estuviera, estas bancas ya estaban llenas. Y si no estuvieran las bancas llenas, nosotros tendríamos tantas personas que le estaríamos dando estudios bíblicos, que estaríamos pidiendo auxilio a otros para que nos ayuden. Ven y pasa a Mesopotamia y ayúdanos. Estaríamos a los gritos. Pero desgraciadamente muchas veces cuando se levantan los planes misioneros, mis queridos, en nuestra cabeza también se levantan las excusas. Que lo haga fulano, que lo haga mengano, que aquel tiene tiempo, que aquel está capacitado, que aquel sabe cómo hablar, que aquel no tiene hijos, que aquel le pagan para eso, que aquel es... La tarea que tú y yo no hagamos, las piedras la van a hacer. Pero esas mismas piedras que la van a hacer son las que nosotros clamaremos que caigan sobre nosotros cuando el Señor Jesucristo venga. Mis queridos, necesitamos que el fuego del Espíritu Santo nos consuma. Necesitamos que nos saque de la zona de confort de una vez por todas. Cristo está a las puertas. ¿No me creen? Lean lo que dice la palabra de Dios. Vean lo que está sucediendo en el mundo. Vean lo que está sucediendo aún dentro de nuestra denominación, mis queridos. Y después díganme si la palabra profética más segura no se está cumpliendo delante de nuestros ojos y nosotros estamos así, no queriendo verla. ¿Por qué? Porque estamos cómodos. Martes, sábado, listo. Ya está. Y después el resto de la semana ni me moleste. Y martes hasta ahí nomás. Y sábado hasta determinada hora. No, porque me decía una hermana en el campamento. Me decía, qué increíblemente cómo somos, hermana. Porque al trabajo vamos hasta enfermos. Pero a la iglesia, no. Vamos con la lengua de afuera a trabajar. Pero a la iglesia, no. Y todavía le decimos al Señor, pues tú sabes que me siento mal, Señor. Pues tú sabes que estoy cansado, Señor. Descansa el domingo. Arréglate para descansar en otro día. Pero el sábado es de Dios. De puesta del sol a puesta del sol. Incluso me decía esta hermana que ella, en una oportunidad, lo que hizo fue decirle a su esposo, si quieren váyanse ustedes y yo me voy a quedar porque no me siento bien. Y lo voy a mirar por internet. Y como ella no iba, la familia decidió quedarse con ella. Dice, hermana, dice, tuve la experiencia más horrible de mi vida. La más horrible. Habiendo podido ir, a pesar de que no me sentía bien, yo preferí quedarme en casa a verlo por internet. Y les puedo asegurar que no fue una bendición. Dice, entonces ahora, hasta arrastrándome, me reúno con mis hermanos para adorar al Señor. Y yo pensé para mí, qué gran lección. ¿Qué es lo que te impide? ¿Qué es lo que me impide? ¿Cuáles son las excusas que ponemos? ¿Sabes? No hay absolutamente ni una que sea válida, pero ni una. Ni siquiera una. Y mucho menos podemos excusarnos de verlo por internet cuando las puertas de nuestro templo están abiertas. ¿Saben que hay iglesias todavía en Washington cuyas puertas no han sido abiertas? Que no tienen más remedio todavía que verlo por internet. Aún tenemos lugares así. Pero déjenme decirle otras. ¿Saben que ya está viniendo otra ola de cerrar estos lugares? ¿Se han enterado de eso y ya ha empezado en un estado aquí cerquita, a 12 horas de aquí nada más, que ya están imponiendo eso? El primer lugar del cual hablaron para que no se congreguen fueron las iglesias. No dijeron los trabajos, no dijeron las escuelas, no dijeron las iglesias. Son las primeras en ser cerradas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? El Señor ha tenido misericordia de nosotros. Mucha misericordia. Pero también tiene un límite el Señor.
Todo tiene un límite. Y sabes, esta semana cuando el Señor me estaba mostrando de lo que Él iba a hablar, también me hizo leer una frase que me decía, todas aquellas cosas que para ti ahora son ídolos, el Señor te las quitará con tal de que vuelvas a Él y no te pierdas. ¿Cuáles son mis ídolos? ¿Será que no tengo tiempo para mi Señor en casa porque tengo que hacer las tareas del hogar? Cuidado, porque de la noche a la mañana puedes quedarte sin casa. ¿Será que no tengo suficiente económicamente para darle al Señor y apoyar la actividad evangelística porque tengo que ponerlo en mi carro? Cuidado, porque de la noche a la mañana te puedes quedar sin carro. ¿Será que el trabajo es mi ídolo, entonces no puedo serle fiel al Señor como debo serle? Porque hay veces que me dicen que vaya a trabajar un viernes a la noche. Cuidado, de la noche a la mañana te puedes quedar sin trabajo. ¿Será que mi familia está siendo la excusa que yo pongo para no acercarme al Señor todos los días, tener mi momento personal de comunión con el Señor? Cuidado, porque de la noche a la mañana te puedes quedar sin familia. Dios no quiere llegar a esos extremos, pero Satanás sí. Satanás sí. Dios lo que quiere es que te salves. Dios lo que quiere es que seas parte de su reino. Dios lo que quiere es que estés con Él por la eternidad, que estemos con Él por la eternidad. Pero Dios, aún antes de haber proclamado los 10 mandamientos en el Sinaí, ya había determinado que Él iba a ser el único Dios a quien deberíamos de servir. Que ningún ídolo deberíamos acariciar. ¿Será que la iglesia es nuestro ídolo? Para que lo pensemos. ¿Será que la posición que ocupamos es nuestro ídolo? Ya sea en el trabajo, en la escuela o en la iglesia es nuestro ídolo. Para que lo meditemos. Porque el Señor es capaz de destruir los ídolos con tal de que nos salvemos. Y alabo el nombre de Dios de que hace eso. Porque nos ama tanto, mis queridos, que en vez de dejarnos perecer en las garras de Satanás, está dispuesto a ir aún contra de su voluntad de causar destrucción, porque Dios no quiere causar destrucción, con tal de que nos salvemos. Pero no llevemos al Señor contra las cuerdas. No lo empujemos a que tenga que obrar de esa manera. Al contrario, sirvámosle. Rindámonos ante el altar. Pongámonos, como fue puesto Isaac, como sacrificio vivo, como dice el libro de Romanos en el capítulo 12. Sacrificio vivo, racional, meditado, pensado, analizado. Eso significa racional. No solo de sentimientos. Porque hoy un día predica alguien que me gusta lo que dice, entonces, ay, sí, Señor, me entrego a ti. Al sábado siguiente predica otro que no me gusta mucho lo que me está diciendo. Ay, olvídate, Señor, tengo actividades para hacer. No, racional, meditado, analizado. Pongámonos como sacrificio sobre el altar del Señor para que nos consuma y nos haga nuevas criaturas. Solo así comenzará a arder el fuego del Espíritu Santo en nuestro ser. Y solo así nuestros pies no permanecerán quietos. Nuestra boca nunca podrá cerrarse y nuestro testimonio le dará honra y gloria a Dios y atraerá a otros al reino de los cielos. Yo quiero ser un Cleofas. Yo quiero ser un Cleofas. Dispuesto aún a dar la propia vida por el Señor Jesucristo. Y déjenme decirles, mis hermanos, que muy pronto llegará ese tiempo. Muy pronto llegará ese tiempo en que seremos llevados a tribunales, en que seremos discriminados, en que nos pondrán en cárceles injustamente por seguir al Señor Jesucristo. ¿Seremos Cleofas?